Muy buenas noches, bienvenidos a Legítima Defensa, segunda dosis. Como ustedes ya saben, porque Leandro les contó el domingo pasado, él no va a estar esta semana, así que vamos a estar con ustedes, Víctor Hugo, Poppy, Avelando y yo, que en esta oportunidad recibimos al historiador y politólogo Gerardo Caetano, con el que vamos a estar hablando de la situación política en este momento. Les voy a pedir que, por favor, si nos están mirando a través del canal de Caras y Caretas en YouTube, pongan like, como siempre les pide Leandro, para que podamos seguir haciendo este programa. Vamos a cortar un momentito para ir a la presentación y volvemos entonces con Poppy y con Gerardo Caetano. Buenas noches, Buenas Gerardo. noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, Nos toca analizar cómo viene este gobierno, cómo viene la coalición, cómo está el panorama político en Uruguay. Bueno, muchos temas. Sí. ¿Cómo viene este gobierno? Este gobierno, bien, ya está en el año preelectoral. Es un gobierno que está teniendo problemas. Yo creo que hay un cambio de ciclo de este gobierno que yo tiendo a ubicar con el referéndum, con el resultado del referéndum, donde a pesar de que obtiene una victoria, es una victoria mucho más restringida de la que esperaba. Y es una victoria que establecía un protagonismo y una densidad de la coalición muy fuerte. Ese cambio de ciclo político arranca con un tiempo en donde el gobierno comenzó a tener problemas, incluso algunos no esperados. Todo el caso Astesiano, que es un caso abierto, no debemos olvidarlo. Y en este último tiempo, bueno, el caso Penades, junto con, bien, un funcionamiento de la coalición en relación a algunos de los temas más importantes, que empieza a chirriar. Yo debo reconocer que yo pensé que la coalición de gobierno iba a tener más problemas, que iba a tener estos problemas que está evidenciando ahora mucho más temprano. Tal vez esos problemas fueron postergados por la pandemia. Ahí hay 2 años en donde la situación política tiene un contexto muy, muy especial. Yo creo que favorable para el gobierno porque por más allá de que sin duda la pandemia era un desafío muy gigantesco, le permitió al gobierno, bueno, primero, manejar la política informacional, que es el núcleo de su manera de concebir la política del marketing, con mucha facilidad, le permitió desplegar y mantener sus claves de información sin tener la contraparte de una manifestación fuerte, de una movilización fuerte por parte de la oposición. Eso cambia con el referéndum, cambia con el referéndum. Y ahora, bueno, comienza a verse un gobierno más normal, entre comillas, que comienza a establecer, bueno, sus problemas y sus déficits. En ese sentido, bien, si uno tiende a ver estos últimos 6 meses de gobierno, uno ve, y esto se traduce en las encuestas, un gobierno que ya no maneja el centro de la escena. Se ha planteado mucho esta idea Del centro del ring. infeliz para mí, porque si pensamos el ágora como un ring y hay que
ganar el centro. Ganar el centro, eso quiere decir que estamos pensando al adversario como un contrincante boxístico, y la forma de ganar el ring muchas veces Noqueando. por lo menos es golpeando. No sé si noqueando, pero por lo menos es golpeando. En cualquier hipótesis, esa pausa informacional manejada con mucha sobriedad, esa construcción de una agenda que favorecía nítidamente al gobierno, muchas veces esa construcción de una agenda ficta, que digamos, eludía los asuntos que planteaba la oposición. Bueno, en los últimos 6 meses ha variado radicalmente. Yo creo que la acumulación del caso Astesiano particularmente y también del caso Penades, junto con ciertas perspectivas de políticas públicas que no están rindiendo lo que se esperaba o lo que el gobierno decía que estaba ocurriendo, bueno, yo creo que tienen una traducción en las encuestas. Hoy la sensación que uno percibe en las encuestas y en los análisis es que de cara al 2024, que es una referencia cada vez más ineludible, la oposición tiene el centro. La oposición tiene la ventaja, mientras que el gobierno aparece con una situación más adversa. No domina el escenario. Que lo dicen los 2 primeros años, ¿no? Claro, claro. Este es un gobierno que transfirió a la clave informacional, a lo que muchas veces se llama la política del marketing, una centralidad que tal vez nunca antes ningún gobierno de la historia del país había transferido. Y concentrada en la figura del presidente. Y además. concentrada en la figura del presidente. Y al mismo tiempo construida a partir de toda una red, donde la clave era el relato, incluso muchas veces la clave era el relato bajo una lógica de monopolio discursivo del presidente, que encontraba, redes mediáticas favorables. Eso, que fue relativamente sencillo y muy difícil de contrarrestar durante la pandemia, muchas veces he dicho que la pandemia, entre otras cosas, para muchos fue un momento de indefensión, porque muchos se tenían que quedar en su casa, pero mientras se quedaban en su casa había otros muchos que estaban, que no tenían limitación. Fue un momento muy difícil para la oposición, por ese motivo y por otro. Bueno, ese manejo de la agenda claramente no lo está teniendo el gobierno, y uno lo ve cotidianamente. Ese rol de gran comunicador, hace agua. Y por otra parte, esa lógica tan curiosa de manejo de la coalición. ¿Por qué digo tan curiosa? Porque es un manejo hiperpresidencialista de una coalición. Ahí va, eso te quería preguntar. En este momento, porque durante la pandemia las cosas estuvieron concentradas en la figura del presidente, pero de algún modo eso a ciertos sectores les podía llevar tranquilidad, digamos, ¿no? Él era como el que conducía y había detrás un equipo de expertos, etcétera. Pero ahora da la impresión de que la coalición misma reclama, o por lo menos otras figuras de los otros partidos también reclaman sacar la cabeza y aparecer, ¿no?, en la foto. Claro, veámoslo. En el gobierno, en la historia uruguaya, ha habido en muchas oportunidades, prácticamente en la enorme mayoría de las oportunidades, gobiernos de coalición. El gobierno de coalición es un gobierno que, a partir de una integración multipartidaria o multisectorial, tiene mayoría parlamentaria, que le permite llevar adelante sus iniciativas. No es lo mismo que un gobierno en minoría que gobierna caso a caso, buscando mayorías para determinadas iniciativas, que en algún momento los puede construir con algunos y en otro momento con otros. Este gobierno optó ya desde la campaña en establecer una configuración de competencia política, no solamente para la campaña del 2019, sino hacia adelante, y yo creo que esa lógica de competencia política vino para quedarse, que era, una coalición multicolor y el Frente Amplio.
podríamos traducirlo. Acá es el Frente Amplio contra todos los que rajen. Claro. Bien, ¿qué era lo que unía a los integrantes de la coalición multicolor? Sobre todo un tropismo, que era terminar con el gobierno frente amplista, un anti-frente amplismo, que se desplegaba en múltiples circunstancias. Pero eso no podía diluir que esa coalición multicolor era una coalición de diferentes. No era lo mismo el Partido Nacional, no era lo mismo incluso, no pensaban lo mismo los sectores dentro del Partido Nacional. Nosotros tal vez no hemos leído bien el resultado electoral del 2019. Nos hemos acostumbrado a que la calle gobierna como si fuera un gobierno del Partido Nacional y como si él tuviera una enorme mayoría de su partido, como si fuera el dueño de su partido. Y el senador Gandini lo ha dicho estos últimos días, la interna del Partido Nacional en el 2019, la calle Pou la ganó con el 52% de los votos nacionalistas. Y el 48% restante estuvo disperso entre Sartori, Larrañaga claro. y Antía. En esa lógica radial que él impuso, en primer lugar, dentro de su partido, bien, él parece haberse quedado con todo el partido. Parece haber sido, bueno, una lógica en donde él gobierna y el Partido Nacional obedece. Pero eso, bueno, que ya era complicado adentro de su partido, y es complicado, y ha sido complicado, es mucho más complicado hacia afuera de su partido. Pero se la quiso imponer a los demás, o se la impuso a los demás de la coalición. Se le impuso a los demás. Y en verdad, cuando en una coalición alguien impone algo, es porque el otro acepta finalmente que se lo impongan. Prácticamente desde el origen mismo del gobierno, la calle armó una lógica con un presidencialismo muy fuerte, una lógica en donde él siempre quería integrar a los líderes de los partidos al gabinete, perfilando de que no sabía nada de política. Ernesto Talvi aceptó, Claro. ocurrió lo que ocurrió, y en el mismo momento en que aceptaba ser canciller de un gobierno presidencialista con una lógica radial, es decir, de estar subordinado al presidente de la República, le transfería la Secretaría General del Partido Colorado, el liderazgo partidario, a quien había vencido, a su competidor, a quien había vencido 2 veces, en la elección interna y en la pugna por los legisladores del partido. Bien, ahí ya se genera un grave problema del Partido Colorado que no se ha solucionado, sino que se ha agravado. Pero luego estaba Cabildo. Desde el origen mismo del inicio de la coalición multicolor, tanto el Partido Colorado como Cabildo Abierto, reclamaron un órgano informal para discutir las propuestas. Acá, recordemos cómo fue la LUC. La LUC estaba en el compromiso de gobierno, en la campaña. Ese compromiso no era un programa, era un conjunto de afirmaciones muy laxas. Eran títulos. Eran títulos. Pero luego, la LUC emerge, la primera iniciativa de la LUC emerge del Partido Nacional y del sector que rodeaba a la calle Pou. Luego cambia algunas cosas en diálogo bilateral, pico a pico, como le gusta decir a él, no en redondilla. Sí, el otro día alguien decía falta redondilla. Claro. ¿Verdad? Él jugaba pico a pico. En esa lógica. Y vos sabés que la redondilla precede al pico a pico en el truco de 6, ¿no? Bueno, pero por supuesto, es que bárbaro, pero ¿quién sale perdiendo en una lógica de coalición si el presidente es el que, primero, protagoniza todas las políticas y resuelve en clave bilateral y desde una lógica radial la comunicación con los líderes de los otros partidos? Obviamente que pierden los socios menores. Claro. Y eso es lo que se ha visto. Ese funcionamiento le dio ruido a la coalición desde que empezó. Desde que empezó. Ese ruido estuvo en la LUC. Una cosa era la propuesta de la LUC que salió
de presidencia, otra cosa fue la negociación sobre la LUC que hicieron los líderes, pico a pico, y otra cosa fue el cambio de la LUC dentro del Parlamento. O sea que sin aceptar la participación de la oposición, la LUC variaba en esa lógica radial de un protagonismo excesivo del presidente. ¿Y por qué digo excesivo? Porque una coalición requiere generar consensos que no se logran si yo hablo contigo primero y si yo hablo contigo después, y que tengo que... Obviamente, ese modelo de funcionamiento partía de un reconocimiento, de una autopercepción de debilidad. El Partido Nacional no tenía mayoría parlamentaria, es más, el Partido Nacional sacó en la primera vuelta del 2019 menos votos que 5 años atrás. El Partido Colorado sacó los mismos votos, y la diferencia era un actor nuevo, que no se sabía muy bien cómo iba a actuar. ¿Quién fue la piedra en el zapato? ¿Y quién fue quien rechazó más esa lógica radial, esa lógica de pico a pico en la coalición? Fue Cabildo Abierto, no fue el Partido Colorado. El Partido Colorado se autopercibió, a mi juicio, desde una interpretación equívoca de esta identidad del Partido Colorado como el partido del gobierno. No, el partido del gobierno es un partido que cogobierna. No es un partido que le da sustento al presidente. Lo que ha pasado en la reforma jubilatoria realmente es muy desdoroso para el Partido Colorado. Sí, sí. El Partido Colorado está diciendo, después que en un diálogo pico a pico, lo que era imposible, finalmente fue posible, y fue posible en un vínculo bilateral entre la calle y Guido Manini Ríos, y luego salen los colorados diciendo, pero eso era posible. Nosotros apostamos a muchas cosas con las que no estábamos de acuerdo. Ahora, eso no está determinado también porque la calle percibe la debilidad del Partido Colorado. Bueno, bien, la calle puede percibir la debilidad del Partido Colorado. Ahora, quienes deben estar muy interesados en percibir su propia debilidad son los colorados, Claro. y no hacer cosas que claramente los debilitan. De toda esta forma tan bizarra de negociación, tan bizarra, había que ver el otro día a los 4 legisladores colorados entrando en la torre ejecutiva diciendo que sus propuestas eran baratas. Ay, sí. Sí, no iban bueno, a ser más de 100 millones. Claro, bueno, en puridad, si tú no te cuidas, si tú no cuidas a tu partido, si tú de alguna manera no percibís tu debilidad, bueno, no vas a pretender que el otro te cuide. Obviamente, la calle no cuidó al Partido Colorado. Además, hay una crónica, no sé si es verdad, que la calle se retira de la reunión. ¿Ah, sí? Y lo deja al secretario de Presidencia. Deja al secretario. Se levanta Álvaro y se Delgado. va a un homenaje al gueto de Varsovia, creo que había en Claro. la Berit. Claro. Bueno, otra cosa muy distinta fue la modalidad de negociación que empleó Guido Manini Ríos, que refiere muy bien al personaje. Guido Manini Ríos, yo señalo que quien lo devalúa, quien lo subestima, se equivoca. Guido Manini Ríos tiene esa capacidad estratégica de un general, tiene esa visión de amigo-enemigo, tiene esa visión de pensar siempre en el día siguiente, es parco, sabe cuándo hablar y cuándo no hablar, negocia, digamos, juega el truco, pero no se le ven las señas, y bien, puede decir una cosa un día Claro. y decir otra cosa en un mes. Y eso, que lo han acusado y demás, y que la palabra se sostiene, bueno, aquel dicho de Mujica, Como te digo como una te digo cosa, una te digo cosa, la- te digo la otra, eso es, lamentablemente, yo no sirvo para eso, pero eso es la clave de todos los dirigentes políticos, y podríamos seguir uno a uno. Por ejemplo, la gran capacidad de comunicación del presidente de la calle Pou en ocasión del caso Astesiano,
bueno, colapsó totalmente. Se desdijo, dijo una cosa y después dijo exactamente lo contrario. En muchas oportunidades mintió, como se ha probado. Suena duro decirlo, pero es así. Y además está negro sobre blanco, imagen contra imagen. Ni que hablar que esta concepción de, como te digo, una cosa y otra cosa, bueno, entre los líderes colorados y particularmente entre el doctor Sanguinetti, respecto al doctor Sanguinetti, bueno, es una lógica. Sanguinetti es un peso pesado de la vida política. Ahora, estuvo ausente en estas negociaciones Sanguinetti, ¿no? Sanguinetti es un hombre de 87 años. Sí. Que después de haberse retirado de la vida política, vuelve contra toda expectativa, y de pronto, a 4 meses del gobierno, tiene que ponerse al hombro al Partido Colorado. Un Partido Colorado que no tiene mucha fila intermedia. Tú piensas que Ernesto Talvi se va de Ciudadanos y que luego, y hasta el día de hoy, quien aparece perfilado como el líder de Ciudadanos es Peña. Y la verdad que uno no puede dejar de impactarse después de todo lo que ocurrió con Peña, con su título y su idas y venidas. Bueno, su legitimidad incluso adentro del sector es una legitimidad muy fuerte, muy fuerte. Y de pronto aparece Bordaberry, Pedro Bordaberry, que se fue 2 veces de la vida política. Llega tarde a la vida política, y se va 2 veces de la vida política. Y aún hoy parece ser como, bueno, la gran carta del Partido Colorado para evitar el desplome. ¿Y después qué otros líderes hay? El doctor Sanguinetti no va a ser candidato. ¿Qué líder hay en Ballistas? Viera, el ministro Viera. ¿Qué líder hay en Ciudadanos? El exministro Peña. Incluso si vuelve Sanguinetti, si vuelve Bordaberry, estamos en presencia de un liderazgo que puede abarcar al conjunto del partido y que puede dar eso que tradicionalmente siempre marcó, bueno, la capacidad de legitimidad del Partido Colorado, que es el partido de Valle y Ordóñez. Bordaberry puede convocar un retorno de ballistas acaudillando al Partido Colorado. Y parece que no, que parece que sus votos son otros. Entonces, uno ve al Partido Colorado, ve esa desprolijidad absoluta en el funcionamiento, ve esa falta de autocuidado, ve cómo, en definitiva, el presidente lo dejó en una posición muy difícil. Ve incluso cómo, a diferencia del Cabildo Abierto, no hay un liderazgo centralizado, ni siquiera el del doctor Sanguinetti. Y ve que en definitiva hacia adelante, en la perspectiva del 2024, lo que se ve... ¿Y vos cómo ves al Partido Colorado? Porque para mí es póstumo, ¿no? Para mí el Partido Colorado es como una institución que todavía, una estrella que todavía brilla, a pesar de que ha quedado bastante vacía de, como vos decías, de dirigentes. Tampoco tiene tantos militantes y no tiene prácticamente figuras de recambio. ¿Qué te parece que puede pasar hacia este gobierno y hacia adelante, con una formación que ha estado en la construcción del Estado uruguayo? Bueno, yo debo confesar que a mí me da cierto sentido de tristeza. De inquietud. De inquietud. Claro. Porque el Partido Colorado, bueno, es uno de los partidos fundacionales, claro, de la República. Es un partido que fue el partido de gobierno durante más de 100 años. Gullo Ferreira decía que en el Uruguay había un solo partido, que era el Partido Nacional, porque el Partido Colorado era el nombre que los uruguayos le daban al gobierno. Si yo tengo que explicar eso a mis alumnos, no lo van a poder entender nunca. ¿Por qué? Porque mis alumnos están acostumbrados a un Partido Colorado que después de su peor votación, 30, 33%, bajó a un 10% en el 2004. Pareció recuperarse un poco
con Bordaberry en el 2009, llegando al 17%. Volvió a bajar a 13% y hoy está en 13%. Pero además es un partido que no da en ningún momento la expectativa de volver a competir por liderar el gobierno. Es un partido que se ha funcionalizado a ser el furgón de cola del Partido Nacional, su rival histórico. Y al mismo tiempo, el partido de Valle y Ordóñez, cuyo principal adversario era el herrerismo, se ha acostumbrado y ha naturalizado que es el principal sostén de un gobierno herrerista, en un partido nacional en donde el herrerismo, y hay quien dice, no, pero eso de herrerismo y wilsonismo pasó a la historia, no parece haber pasado a la historia cuando una y otra vez los candidatos que aparecen hablan del wilsonismo. El intendente de Paysandú renuncia a Alianza Nacional y dice en el Partido Nacional falta progresismo. Y eso es el wilsonismo. Laura Raffo busca competir adentro del espacio más oficialista y ¿con quién busca establecer alianza? Con Alianza Nacional. Alianza Nacional se desfibra y ¿qué es lo que reivindica? Y bien, que un pacto con Laura Raffo no expresa el wilsonismo. El Partido Nacional históricamente ha sido un partido de dos espacios. Y acá parece un Partido Nacional homogeneizado en un único espacio. Esto no lo digo yo, esto lo dice quienes intentan ocupar, y no parece que con éxito, por lo menos hasta ahora, ese espacio. Por ejemplo, el senador Gandini. El senador Gandini dice, no, acá tiene que haber un espacio wilsonista, tiene que haber otra cosa. Bueno, la lógica del ejercicio del gobierno, de esta forma de ejercer el gobierno, ese hiperprotagonismo del presidente de la calle Pou hace que dentro del Partido Nacional también hay problemas, porque dentro del Partido Nacional parece que hay competencia en el amplio campo oficialista, pero parece que no hay espacio para una segunda alternativa. En el Partido Colorado, bueno, queda totalmente desdibujado porque se ha funcionalizado como el sostén del gobierno, haga lo que haga el gobierno. Siempre está esa idea de que los colorados, el otro día, no me acuerdo qué dirigente colorado decía, creo que Peña, los sapos se los come el Partido Colorado. Bueno, bárbaro, pero llega un momento que si vos sos el que te comes los sapos, es porque aceptás comerte los sapos. Y el Partido Colorado quiere dar esa imagen de un partido de responsabilidad de gobierno, pero en puridad la imagen que está dando es de un partido que en realidad lo que está haciendo es haciendo seguidismo a un partido fuertemente personalizado en la figura de la calle Pou, incluso con señales realmente muy impresionantes. Una de las figuras jóvenes que uno podría decir, bueno, apareció como Ojeda, de Ciudadanos, que no ocupa ningún cargo de gobierno, pero que es una figura que ha aparecido. Cuando le preguntaron en un reportaje hace muy poco tiempo cuál era su referente en la política, dijo que era la calle Pou. E incluso se sintió muy feliz porque la calle Pou lo recibió. Yo me imagino a Valle y Ordóñez decir que su referente en la vida política era Juan Andrés Ramírez o con Luis Alberto de Herrera. Está bien, la historia no se repite y demás, pero ¿tú te imaginas a Jorge Valle diciendo que su referente era Wilson Ferreira o Wilson Ferreira diciendo que su referente era... No, porque compiten, salvo que el Partido Colorado haya abdicado en la realidad de competir por liderar un gobierno alternativo y eso que hemos visto surgir adentro del Partido Nacional, que es la búsqueda de un nuevo bipartidismo, en donde de un lado esté el Frente Amplio y del otro lado esté el Partido Nacional con partidos menores, bueno, finalmente sea lo que se va a concretar. Bueno, eso el Partido Colorado no lo ha sabido advertir. Ahora, quien no lo quiere en modo alguno es Cabildo Abierto. Claro. Vamos a tener que ir a un pequeño corte, seguimos en minutos
conversando con Gerardo Caetano. Te prometieron una educación modelo, pero precarizaron los contenidos y eliminaron las asistencias y la repetición. Te mintieron. No es transformación, es ajuste. Que no te recorten el futuro. FENAPES. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más comprás, menos pagás. Macromercado es negocio. La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar. El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica. Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo, decimos no a esta reforma. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Las Muchachas de Abril es el triste episodio que recuerda el asesinato de 3 jóvenes militantes en el barrio Brazo Oriental, en un sangriento operativo del ejército en 1974. El caso de Diana Maidaní, Laura Raggio y Silvia Reyes, embarazada, fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado uruguayo por falta de justicia. Nunca más terrorismo de Estado. Crisol. Bueno, estamos de regreso con Popi y con Gerardo Caetano. Yo le preguntaba en el intervalo si esta era la primera derrota personal de la calle, lo que ocurrió con Manín Ríos, si le dobló la mano Manín Ríos. Bueno, yo creo que algo de eso hay. El gran perjudicado en todo esto, quien ha quedado peor, es el Partido Colorado. Pero la calle sale mal. ¿Por qué? Porque la calle, después de haber dicho, esto es hasta acá, no hay espacio para nuevas concesiones, de pronto, en un pico a pico, con Manini, después de toda una campaña en donde a Manini lo presionaron. Que en la prensa haya salido, en la prensa más oficialista, haya salido editoriales condenatorios de Cabildo Abierto bajo el título Cabildo Amplio, es una cosa muy significativa, muy significativa. Y bien, en esa lógica de presión, la calle Pou también sale desgastado, incluso sale desgastado en su capacidad de establecer la base de sustento de gobierno. No es casual de que Pedro Bordaberry sale diciendo no hay que votar la reforma. Claro. Pedro Bordaberry hace algún tiempo era el más oficialista de los oficialistas dentro del Partido Colorado. Cuando habían algunos atisbos en Ciudadanos de cierta distancia respecto a ciertas propuestas del gobierno. Bueno, y ahora, en una perspectiva, digamos, que hace pensar a su retorno a la política, dice, bueno, después de todo esto, no hay que votar la reforma. La reforma, no hay que votar la reforma. Y luego, los colorados que quedan con un protagonismo exacerbado, creo, de Peña, van y dicen, bueno, no, hicimos unas cosas baratos, pero cumplimos la función de gobierno, y la legitimación que da
en su comunicación personal el presidente es, bueno, teníamos un litro de leche, pero le echamos agua, le echamos agua, le echamos agua, le echamos agua. Bueno, Pero sigue siendo Sigue leche, siendo dijo. penosa metáfora, ciertamente. penosa ¿no? metáfora. Son penosas las Penosa. metáforas de Luis. Sí, sí, sí. Penosa metáfora. Muy penosa. La verdad que es una metáfora muy penosa porque todos en algún momento hemos tenido que tomar leche con Claro. agua. Y se nota. Y después de todo, cuando uno sigue todo el trámite de la discusión de esta reforma, incluso quien ha seguido a Rodolfo Saldain, con el manejo de los números, con el, las disputas sobre si las jubilaciones iban a bajar o no bajar, los números, la controversia metodológica, la controversia técnica, no sé cuánto, decir al final de todo eso que, bueno, nosotros llevamos un litro de leche, pero le pusimos agua, y es lo que hay. Sí, Pero- con lo cual la reforma no es buena desde ningún punto de, digamos, ni desde el punto de vista económico, porque no va a significar el ahorro que ellos querían, ni desde el punto de vista social, porque la mayoría de la gente no la quiere. Pero por supuesto, esta es una reforma impopular. Todas las encuestas, desde hace ya muchos meses, lo están perfilando. Es cierto, y esto es un tema, que esta es una reforma ineludible. No esta. Claro. La reforma, incluso más que de las jubilaciones, como es esta. De toda la La seguridad. reforma de toda la seguridad social es un tema del Uruguay. Y esto lo dijeron todos. Pero hay una cosa que me llama la atención de la discusión de la reforma, que no se habla de capítulos fundamentales, como por ejemplo el financiamiento, ¿no? No se toca ese tema. Tampoco Bueno. la toca la oposición, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que aquí, durante 15 años, el Frente Amplio dijo que esta era una reforma muy importante, pero no impulsó un proyecto de reforma. Incluso un proyecto de reforma de la seguridad social, ya no solamente una reforma jubilatoria, que tocara otros temas ausentes. El tema del financiamiento, lo cual implica, bueno, rediscutir el pacto fiscal. Claro. El tema de esta revolución sin libreto, incierta, de lo que estamos considerando trabajo. Claro. Hoy, con la irrupción brutal del teletrabajo, nosotros tenemos jóvenes que están haciendo teletrabajo con empresas norteamericanas, viajando por Europa, con contribuciones muy diversas. Bueno, y eso no solamente vino para quedarse, sino que se va a profundizar, Todo esto que se dice, bien, en un contexto de gran incertidumbre respecto al futuro del trabajo, no se toma una visión muy rígida de lo que consideramos trabajo y contribución, y una lógica de sustentabilidad que... Sí, pero y- ahí hay que discutir la gobernanza de esas transformaciones, ¿no? Bueno, claro. El gran tema en el mundo es cómo acompañar desde la política transiciones que son ineludibles. La transición hacia la economía digital no es una transición que va a depender de una decisión política, y mucho menos de un gobierno, y mucho menos de un gobierno de un país como Uruguay. Es una transición ineludible. El tema es cómo lo hacemos. La transición ecológica es una transición ineludible y sería catastrófico que intentáramos frenarla. Hay que acompañarla. Por eso se necesita tanta política. La transición económico-social, hay cosas que han ocurrido que son muy impresionantes. No es solamente las tendencias históricas de envejecimiento de la sociedad uruguaya. No solamente es que el Uruguay ha perdido la tasa de reemplazo de su población en términos absolutos, 2.1 por mujer en condiciones de tener familia, sino que en el 2021, por primera vez, en el Uruguay hubo más defunciones que nacimientos. Y esto tiene que ver con la pandemia, pero también tiene que ver con otros fenómenos. En el Uruguay del 2021, es una noticia que rápidamente pasó, pero hubo 41.000 muertos y hubo 34.000 nacimientos. Bien, este tipo de temas hay que pensarlos. Y este tipo de temas no pueden resolverse con
litros de leche a los cuales se le pone agua, 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 y que terminan siendo, además de impopulares, realmente no convincentes, Pero además, ni siquiera para aquellos que promueven. No, ni Esta idea de siquiera- que mejor es hacerla a que no haya nada. Claro. Claro, pero ni la lógica de ellos resuelve, ni la lógica del gobierno resuelve Claro. los problemas. Pero por supuesto, el gobierno puso el eje en la sustentabilidad. ¿Mm? Bien, el gasto de 300 millones de dólares más pone en entredicho el objetivo central, discutible, controvertido, Claro. de la sustentabilidad. Que era Entonces, fijar el gasto, sí. claro, entonces no es que uno estás a favor o estás en contra de esta reforma por contenidos, por visiones, etcétera, etcétera. Tú, por ejemplo, seguís manteniendo la invisibilización de un trabajo como los cuidados, que lo hace sí o sí la mujer, que constituye un porcentaje muy importante del producto, que estaba invisibilizado y no remunerado. ¿Hasta cuándo? Sí, del tema de los cuidados se dejó de hablar totalmente. Además, el hecho de que haya caído justo la pandemia, de algún modo facilitó ese silencio sobre toda la urgencia esa, digamos, facilitó que se trancara cualquier Ahora, proyecto de cuidado. estamos siendo omisos en los temas del mundo. Sí, sí. Yo hace poco volví a España, no iba desde la pandemia. Bueno, en España y todos los partidos están discutiendo estos temas. Están discutiendo estos temas. Están discutiendo la inteligencia artificial. Claro. Están discutiendo, fui al Congreso Internacional de la Lengua en Cádiz. El gran tema del Congreso fue la inteligencia artificial y el idioma. El español es la cuarta lengua del mundo. Hay 600 millones de hispanohablantes. España tiene muy claro que su horizonte estratégico desde Europa es hacia Iberoamérica. Y de inmediato sabe que la inteligencia artificial modifica lo que ellos llaman el mercado de la lengua. El segundo ingreso después del turismo para España es el mercado de la lengua. Entonces están invirtiendo muy fuertemente en inteligencia artificial y en ver cómo, bueno, el español sigue lozano y disputando estos escenarios. Yo no digo que el Uruguay dispute el español. Claro. Lo que sí digo es que, bueno, que mire con una perspectiva muy amplia. Las dos reformas, digamos, estelares del gobierno después de la pandemia, y algún día se hará la historia de la pandemia y veremos con evidencias si fue tan bueno el manejo de la pandemia. Alguna vez tendremos esto, pero advirtamos, fue un momento crítico, el gobierno no parece haberlo hecho particularmente mal, sino parece haberlo hecho razonablemente bien, pero algún día sabremos de manera concreta. Quienes han sido protagonistas de ese proceso, tienen opiniones encontradas, pero dejémoslo. Las dos grandes reformas, que son las reformas centrales de este gobierno, son la reforma jubilatoria y la transformación educativa. Bien, la reforma jubilatoria termina incumpliendo los objetivos controvertidos, pero una reforma siempre tiene objetivos controversiales, pero termina incumpliendo los objetivos de aquellos que propusieron este proyecto de reforma. Un litro de leche con agua, agua, agua y agua. Y la transformación educativa, bien, no parece perfilarse de una buena manera. Y esto está más allá de los conflictos últimos. Está en el núcleo duro de, bueno, ¿por qué se apretó el acelerador? ¿Por qué no se buscaron acuerdos? ¿Por qué la idea de, no, había que marcar la imagen de la reforma educativa porque en el 2024 los grandes temas tenían que ser, para probar la índole reformista de este gobierno, la reforma jubilatoria y la transformación educativa?
Bien, no parece estar muy fuerte, digamos, el núcleo duro de la oferta de la coalición multicolor. Y esto se ve en cómo Cabildo Abierto, que es quien marca perfil, que es quien ha sido el díscolo de la coalición, realiza respecto a otros temas. Yo realmente, las visiones más críticas sobre la política económica del gobierno se las he leído a Pedro Manini Ríos. La crítica feroz al atraso cambiario, ¿m? Y la crítica feroz a ciertas estrategias llevadas adelante por la ministra Arbeleche no provienen del Frente Amplio, provienen del Cabildo Abierto. Eso es toda una señal. Cabildo Abierto, y no hay que engañarse, Cabildo Abierto acepta que acá hay dos grandes espacios políticos en el Uruguay y que esto vino para quedarse y que ellos forman parte de uno de esos dos espacios políticos y que nadie se engañe. Cabildo Abierto no, en principio, no va a estar... No va a ser un aliado de la izquierda. No va a ser un aliado de la izquierda como algunos suponen. Sueñan. Efectivamente. Como algunos sueñan, como algunos suponen. Y como la historia de la fundación de Cabildo Abierto de alguna manera perfila. Pero no nos metamos en ese tema. Yo estoy escribiendo sobre eso. Pero no nos metamos en ese tema. Ir a ver, hablabas de la reforma educativa, de la transformación educativa de la reforma de la seguridad social. Ahora, en el plano general, ¿el gobierno ha implementado su programa? Porque hay otros aspectos también que tienen que ver con la economía. Lo que pasa es que ¿cuál es su programa? Su programa es... bajar el Estado. A ver, es el programa de todos, que era un programa en donde para ganar la interna había señales centristas. No, claramente no. El programa de este gobierno no es el documento, digamos, que en noviembre... El compromiso con el país. El compromiso con el país. Eso no es el programa de gobierno. El programa del gobierno es la LUC. Bueno, en verdad, en un contexto muy desfavorable para la oposición, consiguió, más allá de lo que se diga, un arbitraje de mínima a favor. Sí. De mínima a favor. Sí. ¿Cuáles son otras cosas? Bien, la lógica del Maya Oro se ha impuesto. Aquí hay una política económica Sí. que privilegia al Maya Oro. Bueno, una pésima metáfora, una pésima metáfora. Entre otras cosas porque quien la formula no sabe cómo se corren las... Claro. El Maya Oro no tira, además. Pero por supuesto, un Maya Oro solo, sin pelotón, sin equipo, Sí, no funciona, no funciona. Bien, más allá de todo eso, la metáfora del Maya Oro es particularmente compleja para un vallista. Y nosotros tenemos a un ministro de Ganadería y Agricultura que proviene de un sector que fue decisivo en el triunfo de la coalición multicolor, que ha dicho y dice y una y otra vez que está orgulloso de los Maya Oro y que los Maya Oro son los que han dado las posibilidades al país. Bien, su candidato decía hay que volver al país modelo, hay que volver al país en donde Valle hablaba de construir un país modelo. Se fue a los 4 meses. Las señales de desfibramiento de eso son terribles. Ahora, los Maya Oro, que tienen motivos para estar satisfechos, yo realmente no recuerdo, desde el final de la dictadura hasta acá, un gobierno que haya tenido una celebración del Frente Empresarial tan marcada, una adhesión empresarial tan monolítica. Monolítica. No recuerdo, no lo recuerdo, de verdad, no lo recuerdo. Y sigue estando esa adhesión monolítica,
pero ya hay críticas muy severas. Hay críticas muy severas. ¿Por qué? Porque el retraso cambiario, Claro. además, Se llama tener retraso cambiario y baja el precio de las commodities, ¿no? bueno, el Uruguay es un país con restricciones. Esto está en el ABC. Sí, tomador de precio. Claro, tomador de precio y tomador de reglas. Están ocurriendo fenómenos muy importantes. Yo, por ejemplo, creo que el litoral sur del país, en donde están las mejores tierras del país, siempre, desde el siglo Soriano, todo. Claro. bárbaro. Bueno, hoy ¿con qué nos encontramos? Que los porcentajes más complicados de desempleo, de pobreza y de crisis y deterioro de los pequeños y medianos propietarios y comerciantes se dan en el litoral. Y además nos encontramos con otro fenómeno, que es muy impresionante, que hay miles de uruguayos que vivían en los departamentos del litoral, que ahora están viviendo del otro lado, y que están trabajando del otro lado, y que están... me contaban cosas extraordinarias, por ejemplo, los jubilados van del otro lado, porque la jubilación les rinde por Claro. 3, porque el alquiler es mucho más bajo. Bueno, y la verdad, las políticas de frontera del gobierno han sido muy insuficientes, particularmente insuficientes. Bien, esa lógica de una frontera que se siente de alguna manera olvidada por el gobierno, ¿tendrá una traducción electoral importante? Yo creo que sí. Y creo que, por ejemplo, no es casual de que el intendente de Salto, Lima, esté perfilando una candidatura. Una candidatura que, si uno la proyecta, no está para competir por quién va a ser el candidato finalmente del Frente Amplio. No va a competir ni con COSE ni con Orsi. Pero está buscando sumar no solamente en el litoral, pero fundamentalmente en el litoral. Y está buscando, después de 2 periodos como intendente de Salto, armar un espacio que sea un espacio, bueno, visible y relevante dentro del partido. De la región esa. Dentro de la región. Por eso, vos me preguntás, bueno, el cumplimiento del gobierno, de su programa, esta campaña que ahora estamos viendo sobre el gobierno cumple porque... Para el bien público esa. Esta campaña por el bien público, que también funcionó con complicaciones durante los gobiernos frente amplistas, pero este gobierno, pasamos de este gobierno no sube impuestos a este gobierno baja impuestos. Bueno, la verdad que un elector inteligente por lo menos pone en discusión ambas afirmaciones. No todo es relato. Yo no me salteo a la inteligencia del electorado si en lugar de bajar el IVA, bajo el porcentaje de devolución por las tarjetas, o si cambio el índice para calcular el IPC. Bueno, son cosas que de verdad suenan como a chistes, suenan como a chicanas, a cosas pequeñas. Y esta campaña, esto no empezó con este gobierno. El Frente en algunos momentos hizo cosas parecidas, pero estamos viendo sociedades descontentas, estamos viendo sociedades enojadas. Esta idea de que ganan las oposiciones en todos lados revelan de que los gobiernos se tienen que tomar en serio el descontento de los ciudadanos. Esta idea de que, bueno, la Argentina va hacia una encrucijada realmente muy complicada. Uruguay, siempre dicen, ser uruguayo no es una condición, es una profesión. Es aprender a sobrevivir entre Argentina y Brasil. 2 países gigantescos y muy inestables. Bien, vamos a tener un examen realmente dificilísimo, porque estamos viendo que en la sociedad argentina, bueno, hay como un desplome del gobierno.
hay como un desplome de una mínima estabilidad económica. Ya me olvido de la cantidad de tipos de dólar. Pero emerge con un peso muy grande un actor que hace 2 años era un actor que era un periodista que buscaba rating y que ahora, estoy hablando de Javier Milei, fundó un nuevo partido, tiene presencia en todo el país, y el otro día veía encuestas, varias encuestas de origen diferente, que daban cosas impresionantes. Si se tomaba a los encuestados con menos de 30 años, Milei ganaba en primera vuelta con el 60%. Pero ¿qué está pasando en Europa también, no? También. Vamos a tener que ir a otro brevísimo corte. Les propongo de repente volver con eso. Sí, pero además yo quería hablar de cómo ves la oposición, cómo está. Bueno, También. claro. Tenemos entonces el último bloque con Gerardo Caetano. Enseguida volvemos. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Te prometieron una educación modelo, pero recortaron cientos de grupos y miles de horas docente. Te mintieron. No es transformación, es ajuste. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar. El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica. Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo, decimos no a esta reforma. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. ¿Quiénes son ustedes? Espantosas criaturas. ¡Son brujas, Macbeth! ¡Sigamos nuestro camino! Este no es nuestro camino, sino nuestro escenario, caballero. Porque vos conocés tu barrio mejor que nadie y sabés qué cambios le harían bien, participá con propuestas inclusivas, sustentables y comunitarias del 10 de abril al 22 de mayo. Presupuesto participativo. Ideas que transforman tu barrio. Bueno, seguimos, entramos ya en el último bloque con Gerardo Caetano. Hay Popi mujer les a hablar sobre preguntaba, el tema. sí. ¿Cómo ves a la oposición al Frente Amplio? Bueno, En la política y la social, ¿no? perfecto. El Frente Amplio siempre fue un equilibrio muy complejo, donde no solamente, nunca fue una coalición de partidos solamente, y no fue solamente un conjunto de movimientos sociales articulados. En sus orígenes fue coalición y movimiento, y ahora es como que ha aprendido
y hay allí una cosa que desde el exterior se ve con mucha admiración, un equilibrio muy difícil entre participación, representación, partidos, movimientos. Claro, desde el exterior las cosas se ven, se ven más Se idealizan. Exactamente, se idealizan. De todas maneras, cuando ves el prestigio de la grifa Frente Amplio en el exterior, impacta. En cualquier hipótesis, ¿cómo veo al Frente Amplio? Bueno, el Frente Amplio estaba en una lógica de transiciones. Por ejemplo, el Frente Amplio tenía problemas de conducción. Ha vivido una transición en su conducción a nivel de la presidencia del Frente Amplio, que parece estar orientándose de una manera mucho más sólida de lo que estaba. Fernando Pereira parece ser alguien que le ha dado al Frente Amplio una conducción como presidente de la fuerza política más sólida, de mayor escucha. Obviamente la tiene muy complicada, es muy compleja la función de presidente del Frente Amplio, sí, desde todo punto de vista. Tiene una transición de liderazgos en curso que no se va a resolver en las elecciones de 2000, porque el único líder que realmente queda de esa tríada es Mujica, porque Danilo Astori está, bueno, muy restringido por sus problemas físicos y Tabaré Vázquez murió. Entonces, el único líder que mantiene perfiles de liderazgo y que incluso mantiene una presencia internacional realmente es José Mujica. Y que 2x3 da señales muy marcadas hacia adentro. Bueno, esta iniciativa que salió de él, de que en la asunción de Lula estuvieran 3, el presidente y 2 expresidentes de partidos distintos, una cosa impresionante. Bueno, fue una postura, una iniciativa de José Mujica. Ahora, lo que va a estar en juego en el 2024 en las internas del Frente Amplio no es la emergencia de un nuevo líder. No. Va a pasar bastante tiempo hasta que se perfilen efectivamente nuevos líderes. Un líder no es un candidato. Claro. Lo que se va a resolver en el 2024 es la elección de quién va a ser el candidato del Frente Amplio, el candidato único del Frente Amplio, hacia... y ahí, arriba de la mesa, ya hay 2 favoritos, un favorito y una competidora. El favorito es Yamandu Orsi, la competidora es Carolina Cose. Seguramente entre ellos 2 esté quien va a ser el candidato presidencial. Son buenos candidatos. Eso es algo importante que el Frente Amplio tiene a su favor de cara al 2024. El Frente Amplio tiene buenos candidatos. En una elección en donde, salvo Cabildo Abierto, no va a haber ningún partido y el Partido Independiente, que parece que está condenado a que su eterno candidato sea Pablo Mieres. Bueno, pero ni el Partido Nacional, ni el Partido Colorado, ni el Frente Amplio van a repetir candidato. Entonces ahí hay un perfil de incertidumbre. Sin embargo, uno advierte que Orsi y Cose son 2 candidatos fuertes. No lo percibe tan claro dentro del Partido Nacional entre Álvaro Delgado y Laura Raffo, sobre todo con la ausencia de un tercero consistente. Y en el Partido Colorado no se ve. No hay. Pero Orsi y Cose no van a ser los únicos candidatos. Y esto tiene que ver con algo muy importante que el Frente Amplio siempre, cuando lo ha logrado construir, le ha ido bien, y cuando no lo logró construir, le ha ido mal, que son los equilibrios. El Frente Amplio básicamente tiene 3 patas. Una pata marxista, una pata nacionalista popular y una pata socialdemócrata. Bueno, la pata marxista va a respaldar a Carolina Cose. Es un hecho que el Partido Comunista va a ir hacia ahí, y el Partido Socialista también. La pata del Nacional
del nacionalismo popular, bueno, está representada por alguien del riñón del MPP, pero que comienza a desbordar el espacio del nacionalismo popular, ese espacio mujiquista. ¿Por qué? Bueno, porque ya tiene el respaldo de, por ejemplo, la vertiente artiguista, que siempre era ubicado en la pata socialdemócrata. La pata socialdemócrata parece estar débil. Tiene, a mi juicio, un único liderazgo viable, que es el liderazgo de Mario Vergara, pero en el contexto de una gran dispersión. Y Mario Vergara afirma que va a ser el candidato, pero todavía no se confirma como tiene el el candidato. veto de Astori. Claro. Además, Ahí está, tiene, sin el apoyo de Astori. Claro. sin el apoyo, yo creo que Astori ya no tiene el veto. Claro. O sea, Astori No tiene la No capacidad. tiene poder de veto. no tiene capacidad de veto. Y recordemos, Astori no respaldó a Vergara en las primarias del 2019, más aún. Lo llevó hasta el último momento y en el último momento respaldó a Madeline Martínez. Y no era alguien a quien Astori respaldaba mucho, pero no quería el drama de los líderes. Sí, sí, sí. Como un poco el modelo Sanguinetti en ese sentido. Y sí. Entonces, espero, todo se trasunta en que Vergara no va a esperar la decisión de Astori para ser o no ser el líder de ese espacio. Si lidera ese espacio que está con una máxima dispersión, ¿necesariamente tiene que ser precandidato presidencial? No necesariamente, pero parece que sí. Parecería algo extraño que el espacio socialdemócrata fuera representado también por Yamandu Orsi, que se quedaría con una representación muy ampliada. Yo creo que la mejor manera del equilibrio entre esos espacios es que estén sólidos y que tengan una figura que él los represente. No veo otra figura que Mario Vergara. Y va a haber seguramente un cuarto candidato que tiene que ver más con una lógica sectorial menor y con una lógica territorial, pero que es un candidato importante, sobre todo para un Frente Amplio que va nuevamente a enfrentar a todos los que rajen, y entonces no puede perder a nadie, que es Lima. En esa perspectiva, uno de los grandes desafíos que tiene el Frente Amplio es encontrar equilibrios, dar una imagen de equilibrio, ahora, en su menú. una pregunta, y luego, y luego proponer algo nuevo, no más de lo mismo. El Frente Amplio tiene que dar después de haber hecho algo que creo que fue muy importante, el Frente Amplio te escucha, esa campaña, y eso es una cosa virtuosa del presidente del Frente Amplio, de haber impulsado esa lógica. Es muy impresionante lo que los dirigentes frentistas escucharon. En muchos lugares hablaron con gente que no los había votado y que le dijeron, mirá, no te votamos porque entre otras cosas acá no vinieron. O sea, el Frente Amplio perdió ese contacto. Y sobre todo, si el Frente Amplio no reconstruye sus puentes con el territorio y sobre todo con los interiores, no gana. Un Frente Amplio... Con los interiores, pero también le pasó en Montevideo, que Bueno, perdió en áreas, en barrios que, por supuesto, que no había que, no se podía por esperar. supuesto, pero eso de recomponer el diálogo con el territorio e ir directamente, eso es algo importante. Y luego llega el momento de la propuesta. La capilaridad que tienen que recuperar. Capilaridades y propuestas nuevas. Por eso más te de voy a lo hacer una mismo. pregunta. Hasta las elecciones, la acción política Alfa, por ejemplo, ¿cómo enfrenta la reforma? ¿Cómo enfrenta la transformación educativa? ¿Qué es lo que está planteando? Porque a ojo de alguna gente aparece Cabildo como el más opuesto a la reforma jubilatoria esta, ¿no? Sí, pero es el que la va a posibilitar. Claro, ya sé, pero digo, es el que armó más líos. Bueno, lo que ocurre es que el Frente Amplio como oposición y como oposición que fue 15 años gobierno y que aspira a volver a ser gobierno, bueno, obviamente que no alcanza con que diga que no.
Hay que proponer. Tiene que proponer. Por ejemplo, que el Frente Amplio durante los 15 años, aún desde un diagnóstico de la necesidad que el país tenía de una reforma de la seguridad social más audaz, más amplia, más integral, no haya tomado una iniciativa en ese sentido, bueno, es un debe del Frente Amplio, es un debe del Frente Amplio. Y esta reforma jubilatoria... Pero también lo ha sido en estas discusiones. No, por supuesto. Lo que pasa es que el Frente Amplio no puede confrontar sin propuesta. Sobre todo después de haber sido 15 años de gobierno. Eso pasa en el tema de la reforma de la seguridad social. El Frente Amplio no puede quedarse con una reforma jubilatoria. Tiene que hacer una reforma integral de la seguridad social. Y no la hizo durante sus 15 años. O la hizo parcialmente en fragmentos. Bueno, ni que hablar en el tema educativo. El tema educativo es un tema que durante décadas el Frente Amplio no ha podido construir una postura común. Y ahí hay un gran problema, porque uno puede ser muy incisivo en la crítica, muy incisivo en decir por qué no se está con esta medida o con esta otra medida, pero luego hay que proponer. Y el Frente Amplio, en materia de transformación educativa, bueno, ha tenido un déficit en sus 15 años. Lo cual no quiere decir que no se haya hecho nada. Claro que se hizo. Ese relato de que los 15 años del Frente Amplio en materia educativa, bueno, es un relato que confronta con la realidad. Por ejemplo, el incremento presupuestal es una interpelación muy grande a esta transformación educativa. Yo me acuerdo cuando el controvertido Rama decía algo que hoy dice el Frente Amplio. No hay reforma educativa sin presupuesto. No hay reforma. Lo dijo UI 21 también, antes de disolver. Pero ahí está. Pero tal vez el Frente Amplio, además, aparte del refuerzo presupuestal, tal vez no hizo grandes manifestaciones de reforma. Por lo menos no tuvo unanimidad como para... No, yo voy a ser prosaico, voy a ser muy llano. Sí. Pero no es posible reformar la educación si tu única preocupación son los sectores vulnerables y las escuelas de tiempo completo y los liceos de tiempo completo solo van para ahí. La educación pública necesita en todos lados que haya centros de tiempo completo. Por supuesto. Y lo que ocurre es que estamos contra la pared. Estamos contra la pared. Ya no hay más tiempo. Ya no tenemos más tiempo. Estamos viviendo una revolución cognitiva. Hay una revolución en el trabajo. Tenemos innovaciones que ni siquiera estaban en la perspectiva de la innovación. Están desplegándose con un vértigo nunca visto. Bien, aquello que se decía en uno de los ejercicios prospectivos más importantes que tuvo el último periodo del Frente Amplio, que fue un periodo en muchos aspectos fallido, sí. Un periodo en donde le faltó libreto. Sin embargo, en la OPP, de Álvaro García, se construyó una propuesta muy importante en varios aspectos. Por ejemplo, la propuesta del cambio de la matriz productiva a los grandes complejos productivos tecnológicos. Y en educación se decía una cosa muy impresionante, muy impresionante. Se decía, en 10 años, muchos de los empleos que hoy tenemos no van a estar. Pero el gran problema no va a ser la falta de empleo. El gran problema es que, la reforma de la educación no es solamente para el empleo, pero es también para el empleo. Por supuesto que es para la felicidad, para ser ciudadano, para ser libre, para poder tener tiempo libre, para poder administrar las controversias de la vida, para tener una visión amplia en un cambio civilizacional. Pero también es para el empleo, también es para una nueva cultura del trabajo. Y ese ejercicio de la UPP, de Álvaro García, Isabela, que era el director de planificación estratégica, decía una cosa muy impresionante. En 10 años en Uruguay no van a faltar empleos. Lo que sí, casi con seguridad va a ocurrir, que muchos de los empleos disponibles no van a poder ser cubiertos por uruguayos porque van a carecer de capacidad
técnica y cognitiva para hacerlo. Tú piensas lo que eso significa, en donde el tema comienza a ser mucho más fuerte. Imagina lo que eso significa en términos de teletrabajo, en temas de deslocalización de la economía, en temas de inteligencia artificial. Yo estoy viendo fenómenos completamente nuevos, completamente nuevos. Lo de la inteligencia artificial me tiene obsesionado. Y yo no soy un hombre de redes, pero la tecnología como tema me resulta apasionante. Lo que ocurre es que la inteligencia artificial, la algoritmización de la vida, en todos sus aspectos, también la política, cruzado con el Big Data, que es toda la información, incluso a partir de nuestra iniciativa involuntaria, se va consolidando. Bueno, ahora ha tenido como una especie de desborde absoluto. Yo me acuerdo que Richard Sennett, en un texto maravilloso hace 15 o 20 años, decía el futuro del el trabajo en el nuevo capitalismo. Decía que alguien que se incorporaba al mercado de trabajo en los primeros años del siglo XXI iba a cambiar 13 veces o 15 veces de lugar de trabajo e iba a vivir 3 revoluciones cognitivas similares al Internet. Bueno, 15 años después, eso se queda corto, cortísimo. El ChatGPT, que plantea la posibilidad de una inteligencia artificial con aplicación práctica, pero también una inteligencia artificial que puede generar aplicación y articulación abstracta. Se dice de manera efectista que Google registra pero no piensa, mientras que la inteligencia artificial piensa. Bien, toda una discusión, son metáforas. Lo cierto es que ese mundo no es que vino para quedarse, ese mundo está corriendo. Y el Frente Amplio, desde una perspectiva de izquierda, que son inspiraciones, que son valores, tiene que plantear una alternativa. Porque si no, obviamente, de un lado vamos a tener la letanía eterna. El mercado es el mejor asignador de bienes y recursos. Hay que dejar libre a la iniciativa individual y el Estado no tiene que meterse porque el Estado es el problema, nunca la solución. Bueno, nosotros sabemos que eso en el mundo no está siendo el norte. ¿Por qué? Y bien, porque en Europa, aún en países donde comienza a gobernar ya no la derecha, sino la ultraderecha, el tema de la desigualdad y el tema es un tema complicado y saben muy bien que dejar todo al despliegue del mercado sin un Estado protector deviene, entre otras cosas, no solamente en una desigualdad profunda, sino deviene en polarización política y guerra, violencia. Bien, hoy es cómo establecer desde valores e inspiración de izquierda y progresista, cómo establecer un mercado calificado que requiere Estado y un Estado que no se define solamente por la propiedad, sino por la regulación. ¿El Frente Amplio tiene propuestas sobre eso? Bueno, en el mundo las izquierdas y los progresismos están trabajando en esa propuesta. El Frente Amplio en este cambio, en estos últimos meses, hay un cambio de escena en donde el gobierno parece tener problemas y la oposición parece estar a punto de ganar. Ahora, tiene que presentar propuestas. Siempre está lo de ganar para qué, ¿no? Y además, bien, está muy bien ganar, pero ¿ganar para qué? Sí. Ahora una pregunta antes de terminar. Esto de la institucionalidad democrática, ¿no? Porque vimos como en el caso Astesiano, Marcet, como un empate entre las instituciones y nadie resuelve, ni la justicia, ni el Parlamento, ni el Ejecutivo, ¿no? Yo creo que hay una señal muy fuerte de que eso de que el Uruguay es una democracia plena, impoluta, de que el Uruguay es la Suiza de América y de que acá las instituciones están esplendorosas,
que los equilibrios institucionales funcionan inmejorablemente, que somos un faro democrático que ojalá los países latinoamericanos vieran. Todo eso me parece que está en entredicho. Lo hemos visto. Con todo lo que ha pasado, el tema de los contralores está en entredicho. ¿Cómo están funcionando los sistemas de contralor institucional? Mal. En Uruguay, mal. El tema de los equilibrios entre poderes están funcionando mal. El tema de las prisiones, el tema de la seguridad, es un horror. Uno de los lugares en donde se violentan más los derechos humanos, uno de los problemas más graves que tiene el Uruguay, y hay quienes lo niegan, son el número de presos por habitante. Estamos en la distopía absoluta de 15.000 o más personas que están en el sistema carcelario, que es una escuela del crimen, y que en el que, por otra parte, el 90% son jóvenes. Y pobres. Y pobres. Sobre todo, sí. Y pobres. Es decir, ¿alguien puede decir que se terminó el recreo y que esa es la lógica para responder al tema de la seguridad? ¿Alguien puede decir que en ese aspecto este gobierno ha tenido éxito? ¿Ha tenido éxito? ¿Alguien puede decir? No nos perdonan el No nos éxito. perdonan el éxito. No nos perdonan el éxito. Yo creo que nos merecemos un momento de verdad, como diría Hannah Arendt. Las sociedades llegan a determinadas instancias en que todos los actores se ven exigidos a ser interpelados por un momento de verdad. Gobierno y oposición. Bueno, frente a estos temas, ¿qué hacer con el sistema carcelario? ¿Qué? ¿Vamos a tener 20.000 presos? ¿Vamos a tener 20.000 presos? ¿Vamos a realmente admitir que hay una justicia para los que tienen dinero y hay otra justicia para los que no tienen dinero? ¿Hay una justicia para los jóvenes y una justicia para otros? ¿Vamos a admitir estos números terribles en donde el 90% de los presos, uno de los países, Uruguay está entre los 10 países con mayor número de presos por habitante? Es brutal. Yo me acuerdo que la dictadura uruguaya, se cumplen 50 años del golpe de Estado, una de las cosas más aberrantes era que siempre se decía que la dictadura uruguaya había tenido la particularidad de ser la dictadura con mayor número de presos políticos en relación a la población. Claro. Bueno, hoy no hay dictadura, pero tenemos algo que es también aberrante, que es el mayor número de presos en relación a la población en un ranking en donde estamos entre los 10. Se acabó el recreo. ¿Esa es la forma de que se acabe el recreo? Me parece que necesitamos un momento de verdad. Un momento de verdad es un momento en donde, las antinomias, izquierdas y derechas, gobierno, oposición, tienen que ser interpelados con preguntas exigentes. Y tienen que discutir de manera sólida. La campaña que ya está, porque además ya estamos en la política como campaña permanente, algo que no es bueno, pero que es el nuevo rostro, es la mutación política de este tiempo. Eso dificulta lo del momento de verdad también, porque al ver todo el tiempo estar en campaña, ¿no? Enormemente, pero además, si creemos que estar en campaña es, por ejemplo, generar agenda ficta, claro. Es decir, cuando hay un problema acá, hay que hacer otro problema allá, y hay que agrandarlo para que... O definir los debates en el ágora de las redes a través de trolls. Si creemos que la política ha devenido meramente en relato y el que gana es el que construye no el relato más veraz, sino el relato más impactante, celebrado, con una performance que le gusta a la gente, más allá de que no tenga nada que ver con el contenido de lo que está en disputa. Y que es cínico muchas veces, ¿no? Totalmente cínico, totalmente cínico. Totalmente cínico.
hay quienes dicen, esto es filosofía y ahora la política es acción, es producir acción a través de las redes, es accionismo. Hoy la filosofía no se necesita para gobernar. Es un gravísimo error, es un gravísimo error. Hoy hay que ser culto para gobernar. Por ejemplo, en política exterior. Tú puedes decir en forma, digamos, así, sin interpelación, que una cosa es el comercio y otra cosa es la geopolítica. Uno puede decir que a China no le importa si nosotros incorporamos en el sistema interamericano de defensa la lógica estratégica de los Estados Unidos, que es la de la integración defensiva, que pone a China como el principal enemigo en términos estratégicos. La misma lógica que incorporó la OTAN. Que lo que estamos hablando con China es comercio. ¿Alguien puede sostener eso impunemente? Me parece que no. Llegó el momento de exigir más. Si el Frente Amplio quiere retornar al gobierno, y bueno, va a tener que asumir este tipo de desafíos. Sí, ¿Vos pensás que el Frente Amplio gana simplemente estando? Yo creo que no. ¿Viste las encuestas? Yo creo que no, por muchas cosas. El gobierno, hoy todos los analistas, ¿qué es lo que dicen? El momento es para la oposición. Pero es como en el fútbol. Los partidos son momentos. Ahora, si vos no la metés, de pronto te hacen un gol y te cambió el partido. Anoche. Bueno, a un peñarolense como Popi, esta semana son pruebas. Si no aprovechás los momentos, y aprovechar los momentos no significa simplemente esperar, digamos, el error del otro. No. Mucho más para la izquierda. Las derechas no tienen problemas de identidad, no les interesa mucho su registro de memoria, por eso... Y funcionan por defecto, ¿no? Son lo que está muchas veces instalado. funcionan por defecto, y en puridad su antropología es escéptica. La izquierda no. La izquierda necesita convencer. Claro. La izquierda necesita la libertad para. La derecha viene en siglos gobernando. Claro. Bueno, Por eso digo, funciona sola, ya el sentido común instalado ya va Es otra de las cosas que le falta a la izquierda, la batalla cultural. bueno, y la batalla cultural. Hoy hablábamos de 50 años del golpe de Estado, pero hablábamos de este descubrimiento tardío de Gramsci por parte de las derechas uruguayas, que hablan del marxismo cultural. El otro día me enteré, leyendo la prensa, que en el listado de las instituciones que estaban en el listado del marxismo cultural estaba ONU Mujeres. Ah, sí, lo vi. Bueno, la verdad, una cosa muy impresionante. Me dio muchas ganas de leer ese libro. Capaz que es una lógica de guerra. O la sección de humor de La Diaria. Es una lectura pedestre, pero que refiere a algo en lo que Gramsci tuvo mucha razón y que hoy está más presente que nunca. El gran escenario de disputa política es la cultura, hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Por ejemplo, si el Frente Amplio quiere ganar, tiene que tener un aparato informacional capaz de competir. No lo tuvo en el 2019. No lo tuvo. Y eso no es un grupo de tuiteros. Y chapó con los tuiteros. Yo que no tengo Twitter, ni tendré nunca. Chapó. Pero hoy el debate en las redes es un debate terrible, pero alguien que quiere ganar, sobre todo para un espacio político que le ha transferido tanto a la construcción de agenda informacional desde esas perspectivas de la política.
Entonces el Frente no gana ni con una heladera y no gana por defecto, ni gana esperando que el tiempo transcurra. Yo he visto muchos estrategas que dicen, mira, cuanto menos haga, mejor. No lo creo. Y ese parece ser a veces la idea. Aunque parezca, yo creo que es un pésimo error. Es un pésimo error y que sobre todo para este país y para esta circunstancia en donde en realidad el Frente está bregando no por llegar al gobierno, sino por volver al gobierno después de un gobierno al que cuestiona desde la oposición, pero después de 15 años de gobierno con haberes y deberes. Claro, ya no es aquella especie de carta blanca que tuvo después de la crisis y cuando no había sido gobierno. Y ojo, eso que se vio sobre todo en el tercer gobierno, pero también ya se veía en el segundo gobierno del Frente Amplio, que había un problema de libreto, cosa que no se vio en el primero. En el primero había libreto, había una construcción de una propuesta, que por otra parte fue bien aplicada. Fue un gran gobierno, el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Luego ya comenzó a haber problemas de libreto que Mujica, con su carisma y con ese contexto económico favorable que le permitía seguir abatiendo problemas de pobreza, seguir haciendo políticas sociales de redistribución. Pero en el tercer gobierno había cambiado el contexto internacional, y ahí se necesitaba libreto. Y algún libreto había, por ejemplo el sistema de cuidados, pero faltó voluntad. Me acuerdo que Alperín Dongui decía, creo que injustamente, que el primer vallismo tenía solo programa para épocas de abundancia. Bueno, el Frente tiene que demostrar, el Frente gobernó 15 años sin recesión y los 10 mejores años los gobernó como dicen, con el viento de cola. Con el viento de cola. Pero debe demostrar que puede gobernar en tiempos... Ya al final del último periodo tenía problemas, que había cesado el viento de cola, ¿no? Sí. Bueno, claro. Además, ojo, advirtámoslo, porque hay una lectura y hay una contraposición. Una de las cosas que este gobierno ha tenido es que siempre está hablando de la herencia maldita, siempre está hablando que es mejor lo que está ahora que del 2019. Es una cosa impresionante, o sea, es un problema de autoestima. Si yo, para legitimarme, tengo que demostrar que yo soy mejor que el que estuvo antes. Que el otro es peor que vos. Que el otro es peor que yo. Bueno, pero el Frente tiene que demostrarle a la sociedad y tiene que reconciliarse con la sociedad que por alguna forma lo sancionó. Y una de las formas de reconciliarse es advertir por qué perdió y no volver a cometer errores que cometió. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Bueno, Popi, nosotros nos vemos en un ratito, nos vamos a otro corte y venimos al Café con Popi. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Porque vos conocés tu barrio mejor que nadie y sabés qué cambios le harían bien, participá con propuestas inclusivas, sustentables y comunitarias del 10 de abril al 22 de mayo. Presupuesto participativo. Ideas que transforman tu barrio. Las Muchachas de Abril es el triste episodio que recuerda el asesinato de 3 jóvenes militantes en el barrio Brazo Oriental, en un sangriento operativo del ejército en 1974. El caso de Diana Maidaní, Laura Raggio y Silvia Reyes, embarazada, fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó
al Estado uruguayo por falta de justicia. Nunca más terrorismo de Estado. Crisol. ¿Quiénes son ustedes? Espantosas criaturas. Son brujas, Macbeth. Sigamos nuestro camino. Este no es nuestro camino, sino nuestro escenario, caballero. 4 cosas que no te dicen sobre la reforma de la seguridad social. Primero, vas a trabajar más años. El gobierno quiere agregar 5 años a la edad mínima para jubilarte. Y además, que puedas trabajar hasta los 65 dependerá del mercado laboral y no de tu salud. Con esta reforma, más trabajadores estarán desprotegidos. Segundo, va a crecer lo que aportás a las AFAP. Mientras estas empresas se enriquecen con las comisiones que te cobran, tu jubilación dependerá de la inversión que ellas hagan con tu dinero. Y esto solo trae inseguridad para el futuro de tu jubilación. Desde que se creó este sistema, las jubilaciones que pagaron las AFAP fueron cayendo año tras año. Tercero, si se aprueba la reforma que propone el gobierno, en pocos años tendremos que volver a hacer una nueva reforma. La actual propuesta desconoce que los avances tecnológicos generan más ganancias para las empresas con menos puestos de trabajo. Es hora de pensar en nuevas formas de financiar el sistema. Cuarto, va a haber peores jubilaciones. Esta reforma te saca 30 sueldos. Esto es porque lo que propone el gobierno tiene como único objetivo reducir el gasto, bajando jubilaciones y pensiones. Aportar más años, cobrar menos tiempo, es decir, ahorran con tu calidad de vida. Esta reforma no es urgente ni justa. Otra reforma es posible. Bueno, acá estamos de regreso. Vamos, por fin me toca tomar un café con Poppy. Qué bien, Leandro, quédate por allá. Bueno, Poppy. Tuvimos una buena mesa, ¿no? Sí, yo creo que sí, que estuvo bien la conversación. Ahora, con lo que me preocupa Caetano. es la ofensiva conservadora. Fíjate, Sí. en buenos aspectos. Por ejemplo, la ley de tenencia compartida. Eso Sí, esa ya está. ya está. Ya salió. Sí. ¿No? Sí. Sí. La ofensiva decís vos porque van haciendo intentos. Pero tenés eso, tenés la ley, el proyecto, ¿no? De la prisión domiciliaria para los Domingo Arena. Efectivamente. Claro, por eso se habla, las organizaciones sociales, la Intersocial, en fin, hablan de leyes de retroceso en derechos, ¿no? Que efectivamente es lo que ha estado pasando. La de tenencia compartida que ya salió y que efectivamente deja en mal lugar. ¿Quién fue el que dijo que es un genocidio el aborto? Radichoni. Del Partido Nacional. Sí, el derecho al aborto es un genocidio. Realmente... ¿Recién no era el que originalmente estaba con Romina Celeste? ¿Sabes que no me acuerdo de eso? Sí, creo que sí. Puede ser comparando el derecho, como si fuera poco después compara a los padres que no ven a sus hijos con los detenidos desaparecidos. Lo que pasa es que una cosa, yo no sé si vos también te fijaste en eso, hay también como un intento de apropiación de las figuras y de las consignas que usa la izquierda. Por ejemplo, ¿cuáles son las comparaciones? Genocidio, detenidos desaparecidos, los familiares de los presos de Domingo Arena como presos políticos. En general están, bueno, el otro día cuando hablaba Pablo da Silveira decía que lo del salón gremial era una privatización. Usan las palabras que están en el discurso más combativo, digamos, y las usan completamente fuera de lugar, pero... Ahora, a mí lo que, más allá de estas cosas que tienen que ver con la agenda de derechos y con los derechos humanos, me preocupa la situación con la reforma jubilatoria, ¿no? Bueno. Yo creo que
Más allá de que ha habido cambios, sí, esencialmente sigue siendo muy mala. Muy mala. Sí, claro. Pero más por varias cosas. Yo decía hoy el tema de la generación de recursos, de la financiación. Sí, de Pero eso también no el se tema, habla. para mi gusto, el tema de la combinación de solidaridad con ahorro individual. Porque en su momento el Frente tuvo en el programa eliminar la SAFAP, Sí. después desapareció. Pero me parece que eso en el plano, capaz que uno tiene cosas del viejo vallismo, ¿no? Pero en el plano igualitario, la solidaridad como un valor de la izquierda. Pero yo creo que esa es la construcción cultural que de alguna manera se va forzando, ¿no? O se va como encauzando, que es la de la pérdida de la idea de que la seguridad, de que la solidaridad social es algo innegociable. Cada vez más como me da la impresión a mí de que vos no ves eso, como de que la gente cada vez más además vi la tiende a ofensiva pensar del que gobierno contra la cada socia uno. solidaria, por ejemplo. Claro. Pero la izquierda en algunos aspectos lo ha dejado también de lado. Sí, sí, sí. Esa idea de que en definitiva cada individuo es responsable por sus propias decisiones, por las decisiones que va tomando en la vida, por lo que pudo ahorrar. Durante el gobierno del Frente Amplio, yo me acuerdo que hubo una campaña del Banco de Seguros, no sé si no fue el primer gobierno del Frente Amplio, tal vez el segundo. Hubo una campaña del Banco de Seguros en que el protagonista, era como un pequeño corto, hablaba de lo importante que era asegurarse, tener su seguro para la educación de los chicos. Y en Uruguay, en ese momento, más todavía que ahora que hay muchas universidades privadas, es un país con educación gratuita en todos los niveles, desde el preescolar hasta el terciario, y sin embargo el Frente Amplio lo daba por supuesto era un recurso publicitario para conseguir afiliados para el Banco de Seguros, pero asumía como natural ese problema que es típico de las películas de Estados Unidos. La educación de los hijos hay que tener plata para pagarla. Así como en Chile, hay que Claro, endeudarse. hay que endeudarse para pagar la universidad de los hijos. Pero yo creo que a mí me parece que hay un factor ahí que es muy preocupante, que es, fíjate que yo hablaba hoy de la escuela de tiempo completo, los liceos de tiempo completo. Están pensados solo para los sectores más vulnerables, ¿no? Quiere decir que va a haber una educación para los pobres que va a ser esa. Claro. Y la otra... Que tiene algo de guardería también, Claro. ¿no? Bueno, de contener las carencias que de pronto tienen en su Sí, pero a esta altura familia. de la vida también los sectores medios necesitan del tiempo completo, porque Sí. trabajan hombre y mujer, ¿no? Trabajan las parejas. Entonces, si vos no desarrollás eso, estás facilitando el desarrollo de la educación privada. Sí. Para mi gusto, en el Frente Amplio hay como una aceptación de que todo el que puede se va a volcar, todo el que pueda se va a volcar a la educación privada. Yo tengo ideas muy radicales en ese sentido. Sí. Para mí todo el mundo tendría que ir a la escuela pública. Yo fui a la escuela pública y... Sí, yo también. Me parece inconcebible que un legislador o un gobernante o alguien que está dentro del aparato del Estado elija la educación privada para sus hijos. Pero es la mayoría, me parece, en esos niveles. No, pero yo te hablaba de la reforma. Habíamos empezado a hablar de la reforma jubilatoria, ¿no? Y hoy decía yo que le falta calle, me parece, al rechazo, ¿no? Sí. Y le falta propuesta al FA, como decía Gerardo Caetano, Sí. ¿no? Porque cuando voy a ser incómodo, pero cuando la calle dice que la oposición no aportó una idea, ¿es verdad? Es verdad. Es verdad, porque vos, como decía Caetano, vos tenés que tener resistencia y propuesta. No, pero no hay propuesta sobre la mesa. Y la resistencia la ha venido haciendo el movimiento social, mayoritariamente. Además. Más que la oposición política. Sí. No sé ahora que... Porque ahora estamos llegando a la fase final de la aprobación, ¿no? Que es
cuando lo vote el Pleno de Diputados. Después va a la Cámara de Senadores, ¿no? Sí, pero ya no se pueden hacer más No modificaciones. se pueden hacer cambios, tiene que votarla a tapa cerrada. Si no, no corre. Sí, No la pueden abrir, digamos. claro, por eso. Sí, sí. Entonces hay que ver ahí qué pasa, porque ya está aprobada la ley. Es decir, bueno, también le pasó a los franceses, la aprobaron, ¿no? Sí, los franceses más directamente a través del decreto El ese decreto. de Macron, porque no lograban ni siquiera los... Pero acá ya lo lograron. El FA se retiró de la comisión porque no tenía Sí, pero nada no tenía nada más que decir. No, pero además Y no iba a incidir no en iba, la votación. claro, no iba a incidir, efectivamente. Y bueno, y entre los cambios que pidió Cabildo Abierto y que negoció Cabildo Abierto y ahora los que consiguió el Partido Colorado, va a salir así como está. Sí, ya está todo Ya negociado. está. Sería muy raro que se volviera de vuelta. Sí. Yo creo que tiene que ir a la Asamblea General si no hay acuerdo. ¿Pero te parece que hay No, alguna no, posibilidad? no creo. No creo. No creo. Pero bueno, y después tenemos empezó la campaña dentro del frente, ¿no? Eso parece. Aunque todavía hay quienes, bueno, Astori decía el otro día, una vez más, que todavía es muy pronto para hablar de candidaturas y con eso le retaseaba el apoyo Pero sobre todo es por eso, porque a Mario Vergara. fíjate, Orsi ya realizó un acto acá en Montevideo, con el grupo ¿no? Patriada, donde hay algún colorado, algún blanco y los 6 diputados, Llanes y Mier, el de 33, ¿no? Que fue diputado por el FA. Y también está que fue director de la oficina civil, ¿cómo se llama? Durante el gobierno, el segundo gobierno de Tabaré, un colorado. Ah, sí, Ay, por favor, ¿Scarabelli? Scavarelli. Scavarelli. Scavarelli, sí. Scavarelli. Así que, Sí. Patriada, el nombre ya dice bastante, ¿no? Del tipo de construcción y del tipo de propuesta que parecería que está en la cabeza de Orsi, porque es un nombre que habla del interior, que habla como de una base amplia y de lo que Caetano definía hace un rato como el nacionalismo popular, digamos, ¿no? me suena a blanco eso. Totalmente. Sí, sí. Pero además hay una cuestión que hay que pensar, ¿no? En Brasil el eje fue democracia o autoritarismo. No podemos repetir eso acá. Es decir, no es la contradicción en Uruguay no es entre un Bolsonaro, porque más allá de todo lo que opinemos de la calle, no es Bolsonaro. No es Bolsonaro. No es Bolsonaro, y además el autoritarismo, si bien nadie puede negar los aspectos autoritarios de este gobierno, que sobre todo se han canalizado hacia un sector específico que es el de la educación. Es donde se han ensañado más, ¿no? Sí, el movimiento sindical también. Y el movimiento sindical, pero digamos que especialmente yo creo que porque es el sector que consideran como más desprestigiado frente a Sí, pero además es el lugar donde se construyen las cabezas. Sí. Porque la educación tiene que reproducir el modelo dominante. Entonces ahí necesitas la pista libre, digamos, ¿no? No que te molesten. Sí, eso explica, por lo pronto, el esfuerzo por la reforma educativa, por cambiar la matriz educativa. Y yo creo que en el caso de los docentes también llega a un terreno que ya estaba abonado, porque también en los gobiernos del Frente Amplio el enfrentamiento con los docentes había sido... Acuérdate cómo fue la declaración de esencialidad en la educación. Por eso, sí. Y ya desde el gobierno de Mujica, acordate aquello de que se podía dar clase bajo un árbol, si había vocación, en fin, hubo... Sí, lo que pasa es que hay una cosa que me parece que va a ser determinante, qué propuesta tiene el FA, cómo reconstruye una cantidad de cosas, ¿no? Y como yo decía, el problema no es democracia y autoritarismo,
Pasa que acá el problema es qué cambio tiene pensado el FA. Y hay algunas cosas que son difíciles de pensar, ¿no? Por ejemplo, este esquema, que digo, no creo que sea motivo de la campaña electoral, ni mucho menos, porque hay que pensarlo y en el mundo no se ha pensado. Esta construcción de los tres poderes, ¿es viable en el mundo actual? Hay varias preguntas de ese tipo sobre el sistema, el sistema republicano, digamos, que hay que pensar. Pero, de algún modo, es lo que hablábamos hace un rato, son tan veloces, como vivimos en campaña, porque vivimos en campaña electoral, parece que nunca es el momento de dar esas discusiones. Pero... Sí, pero lo que pasa es que esto lleva al descrédito en la política, fíjate. Ese es el problema. Si vos no marcás diferencias para la gente, ¿por qué aparecen los Milei, los Vox, Meloni? El propio Bolsonaro, Meloni, Trump, en fin. Porque para esa gente la política son todos iguales, ¿no? Son todos iguales y no aparecen. Y hay un descontento en las sociedades, ¿no? Sí. Que en la segunda o tercera década del siglo XX lo resolvió el fascismo, ¿no? Los países con crisis, ¿no? Sí. Italia, Alemania, ¿no? Sí. Que no hay que olvidarse que esos movimientos fueron apoyados por la gente, ¿no? Hitler ganó elecciones. Sí, sí, ese es siempre es muy peligroso cuando además de una crisis económica profunda, hay una crisis de credibilidad que suele pasar, ¿no? Porque en esos casos, sí, lo que gana las cabezas desesperadas de la gente es el fascismo, un intento de poner en orden, ya que no se le puede dar sentido que se le dé orden a la organización social, ¿no? Bueno, creo que nos quedamos sin tiempo. Bueno, yo como no tengo práctica en esto, lamento mucho, nos quedamos sin tiempo. ¿No? Tenemos 5 minutos, Popi, tenemos 5 minutos. Bueno, ¿qué más? Hay otra cosa que también refleja problemas dentro del FA. Sí. Que me llamó la atención lo de Astori atacando a Mujica, ¿no? Sí. Astori ha tirado dardos para todos lados. Nunca tuvo un buen relacionamiento con Mujica, eso es cierto. Ni Mujica fue muy amable con él, tampoco siempre en sus declaraciones. Ahora, ¿qué necesidad a esta altura? No se entiende muy bien. Sí, pero Mujica nunca lo atacó directamente. No lo dejaba muy bien parado en aquel libro, ¿te acordás? En el Pepe Coloquio. Bueno, sí, Pepe Coloquio, sí. Sí. Fue impresionante. Sí. Sí, pero bueno, las circunstancias de pronto eran distintas. La pregunta más bien para mí sería, ¿a quién le habla Astori cuando dice eso? Cuando dice que se gastó mucho, ¿a quién le habla? ¿A quién le está diciendo eso? No sé, el electorado de izquierda, los votantes del Frente Amplio tienen esa preocupación de que se hubiera gastado mucho, de que se pueda volver a gastar mucho. Pero mirá que una vez hablaba con un dirigente de ANCAP, de FANCAP, que me decía, durante años tuvimos que remontar la idea de la propiedad estatal del ente petrolero, porque venía con todo el lío que ellos se gastó mal, lo de Sendic y todo eso. Ojo, que también esas cosas van quedando, y como también el Frente tiene que pensar qué papel va a jugar ANCAP en la renovación de la matriz. En el cambio de la matriz energética. Por ejemplo, ¿va a hacer algo con hidrógeno verde? Sí. ¿O va a ser, ya hay una empresa privada, ¿no? En Tacuarembó. Sí, que, viste que hay un recurso de inconstitucionalidad que presentaron los pobladores ahí de la zona contra esa empresa por el uso del agua. El acuífero guaraní. Porque van a sacar el agua del acuífero. No sé si es exactamente del guaraní, pero van a sacar agua del acuífero y es un agua que queda fuera, digamos, que sale del ciclo del agua. Sí. Porque la desarman, por así decirlo. Pero sí, es cierto, son preguntas
estratégicas y que alguien tiene que responder. Y la vez pasada decía Silvia Nane, por ejemplo, ¿qué se hace con ese centro, la Teldata que tiene ahí en Canelones? Si va a servir o no para desarrollar inteligencia artificial. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál es el rol de la...? Pues está claro que los roles cambian de las empresas, ¿no? Sí. Y más allá de los ataques que yo qué sé, por ejemplo, esto de que la UTE sea salteada y se pueda comprar directamente a los productores de grandes empresas como Coca-Cola y no me acuerdo qué otra, ¿no? Pero también hay que pensar en qué rol le vas a dar en un mundo nuevo, ¿no? Que me parece que eso es una cosa que hay que trabajarla para la oposición. Sí, sí, ese momento de la verdad que decía Caetano, que tiene que llegar en algún momento, y que bueno, la urgencia de las campañas y de esas agendas alternativas del momento, de repente no facilitan. Bueno, ahora sí llegamos al final del Café con Poppy y al final de la segunda dosis de Legítima Defensa. La semana que viene vamos a estar nosotros también, si ustedes no se oponen, porque Leandro no viene todavía. Así que, bueno, buenas noches y muchas gracias por haber estado con nosotros.